del resultado de las elecciones durante 10-15 minutos y luego pues abrimos un debate con los asistentes. La idea sería que pudieran poner las preguntas en el chat y yo luego las traslado a los ponentes. También, para empezar, voy a, en primer lugar, agradecer una vez más la colaboración entre el Instituto de Ciencias Políticas y Socials con el COLPIS, con el Colegio de Profesionales de la Ciencia Política y la Sociología, y destacar pues, las características destacables, ¿no?, lógicamente, de nuestros ponentes. Brevemente, me gustaría destacar que estamos ante dos académicos, dos profesores de la Universidad de Santiago. Nieves Lagares Díez, es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Santiago de Compostela, profesora titular de Ciencia Política de la misma universidad y es miembro del equipo de investigaciones políticas de la Universidad de Santiago. Es investigadora también en gran número de proyectos de investigación relacionados con el desarrollo y la aplicación de una metodología integral de análisis y gestión de los servicios públicos municipales. Por otro lado tenemos al profesor Antón Losada Trabada, conocido por su participación habitual en los medios de comunicación y profesor de Ciencia Política en la Universidad de Santiago de Compostela desde el 2002. Como él mismo nos ha hecho llegar, es también periodista y colaborador en diversos medios de comunicación. Bien, muchas gracias a los dos por participar en este acto y compartir este rato con nosotros. Por lo tanto, ya sin más dilación, creo que podríamos empezar. En primer lugar, destacando que son unas elecciones, por un lado, como decía en un tuit que le he seguido últimamente, el profesor Antón Losada, ¿no?, que podían ser muy aburridas, pero quizá han dejado de ser por lo menos tan aburridas como podían ser en un momento inicial previsibles. Hemos observado, por un lado, ¿no?, el mantenimiento de la mayoría absoluta del PP, un PP gallego pues, con su propia característica. Hemos observado el ascenso del nacionalismo galego, ¿no?, de izquierdas. Hemos observado también la desaparición de las mareas y, bueno, todo esto yo creo que, entre otras cosas, pues merece algunas reflexiones y, por lo tanto, bueno, es lo que podríamos empezar pues, a desarrollar. Por lo tanto, quizá, en primer lugar, la profesora Nieves Lagares, si es tan amable, podría empezar y después el profesor Antón Losada. Unos 10-15 minutos, si os parece bien. Muchas gracias. Vale, pues muy bien. Muchísimas gracias por la presentación y muchas gracias también por la invitación al Instituto de Ciencias Políticas y Sociales y al Colegio de Politólogos y Sociólogos de Cataluña por la posibilidad de participar en este análisis sobre las elecciones y además poder compartir también con mi colega y amigo Antonio Losada. Bueno, amigo. Bueno, hasta hace 5 minutos, a lo mejor ahora ya no. Al final de la sesión a lo mejor ya no. Bueno. Pero bueno, si sobrevivimos juntos a 10 años, casi 10 años de compartir despacho, sobreviviremos a esto. Sí, y unos poquitos más de compartir en equipo de investigación, o sea que malo será, ¿no? Malo será. Bueno, voy a hacer una introducción así muy rápida y muy breve para luego pues, dar lugar efectivamente a lo mejor a un cierto debate más en las preguntas. En realidad lo que me gustaría destacar es la similitud o los paralelismos que estas elecciones del domingo pasado tienen con las elecciones del año 1997, ¿no? Para todos los resultados electorales nos han dejado una cierta sensación de déjà vu, ¿no?
de esas elecciones del año 1997, entre otras cosas porque el sistema de partidos gallego ha vuelto a ser un sistema de tres partidos, no un tripartidismo. En aquel momento eran prácticamente los mismos partidos, ¿no?, los que formaban parte de lo que es el escenario político. Había un Partido Popular de Galicia, un PPDG, que estaba liderado por Manuel Fraga, que conseguía su tercera mayoría absoluta, con más del 50% de los votos y con 42 diputados. El segundo lugar lo ocupaba también, como ahora mismo, el BNG, ¿no?, el Bloque Nacionalista Galego, que se convertía en la segunda fuerza política por primera vez por delante del PSDG, con un porcentaje de voto bueno, algo mayor que el que alcanzó ahora en estas recientes elecciones, y curiosamente con un escaño menos, ¿no? En aquel momento tenía 18 diputados y ahora el BNG tiene 19. Y la tercera fuerza política era para un PSDG que en esas elecciones del año 97 se presentaba en coalición electoral con la formación de Izquierda Unida en Galicia, Esquerda Unida, ¿no? Era la primera vez que se producía en el sistema de partidos gallego el famoso sorpaso del nacionalismo gallego por delante del Partido Socialista de Galicia. Lo que me gustaría destacar precisamente son tres coincidencias o tres similitudes de este actual escenario electoral después de las elecciones del 12 de julio con aquellas elecciones del año 97. El primer paralelismo tiene que ver con la transferencia del voto de izquierda al BNG. El BNG vuelve a recuperar la hegemonía de la izquierda nacionalista y lo hace convirtiéndose para los electores gallegos en la única opción política de izquierdas identificada con la defensa de los intereses de Galicia. Podemos decir que hay dos factores que están en la base de esta recuperación de esa hegemonía. El primero tiene que ver con el retorno de los nacionalistas que se habían ido en elecciones anteriores a sostener el experimento de las mareas, y el segundo factor tiene que ver con la afluencia de nuevos jóvenes nacionalistas que otra vez ven en el BNG el partido, digamos, que lo representa, y además que lo representa frente a un gobierno del Partido Socialista en España o en Madrid. Estos dos factores que están en esa base de esa recuperación hegemónica en la izquierda nacionalista del BNG hacen referencia a su vez a dos elementos que explican fundamentalmente el funcionamiento de los sistemas de partidos, tanto del sistema de partidos gallego como también del sistema de partidos español, en el que me gustaría pararme un momento. Uno de los elementos es cómo se reduce en estas elecciones esa tendencia a la centrifugidad, es decir, esa tendencia centrífuga que mostraba el sistema de partidos también en España, dentro sobre todo del bloque de la izquierda y del bloque de la derecha. No tanto interbloques, sino intrabloques, dentro de los bloques. Y esa tendencia centrífuga, es decir, ese realineamiento hacia los extremos de las posiciones de los electores se ve reducida, ¿no?, nuevamente, y hay una cierta reducción de esa centrifugidad. Y en segundo lugar, el segundo elemento que explica lo anterior tiene que ver con la fuerza que tiene el eje identitario, la identidad, como un elemento aglutinador, tanto en la derecha como en la izquierda. En el caso de la derecha, para explicar lo que le viene pasando desde siempre, porque eso no ha cambiado al Partido Popular de Galicia, y en la izquierda lo que le ha pasado ahora nuevamente por segunda vez al BNG. Y todo esto, digo, ocurre, y no es casualidad, con un gobierno socialista en Madrid, ¿no?, que, digamos, facilita o permite contraponer mejor la autonomía y esa defensa de los intereses específicos o de intereses propios de Galicia de estos partidos frente a las organizaciones estatales, ¿no?
Hay otro elemento importante que tiene que ver evidentemente con este ascenso del BNG, y es la caída de las mareas, la caída hasta prácticamente llegar a la desaparición, ¿no? La caída de las mareas era algo prácticamente irremediable, ¿no? Se veía que esto venía pasando por las anteriores elecciones generales, las elecciones municipales. Lo que nadie realmente podía anticipar o no se podía vaticinar era que fuera una caída tan rápida, ¿no? Pero es cierto que esto se veía venir. Y lo que hace el BNG, un BNG liderado por Ana Pontón, en ese proceso de construcción de ese liderazgo, es que se plantea su competición dentro de lo que es el espacio de la izquierda con los votantes de Galicia en Común, ¿no? Con la candidatura que en estas elecciones representaba Antón Gómez Reino. La competición del BNG es una competición en ese espacio de la izquierda y fundamentalmente se disputa a los votantes de las mareas. Y el resultado de esa competición es el que hemos tenido, es decir, es un resultado donde el BNG consigue superar en escaños, aunque no en votos, el resultado de Beiras en el año 97, pero es cierto que es un BNG renovado, es un BNG que de algún modo conserva sus principios políticos y en ese sentido sigue siendo coherente con los principios tradicionales del nacionalismo gallego, pero con un aire absolutamente nuevo que representa el liderazgo de Ana Pontón, ¿no? El segundo paralelismo, la segunda similitud que yo veo y que me gustaría destacar con esas elecciones del 97 es la elección táctica que hace el Partido Socialista de Galicia. Una elección táctica que es en realidad un error táctico del PSDG y que resulta definitivo para sus resultados electorales. Una vez más, el Partido Socialista de Galicia, en este caso pues, de la mano de Gonzalo Caballero, lo que hace es subirse a las olas o a la ola de las sucesivas victorias del Partido Socialista en España, en Madrid, y olvidarse de otros elementos más específicos de nuestra competición autonómica, que fueron los que en su momento llevaron, por ejemplo, a Emilio Pérez Touriño a la Xunta de Galicia en el año 2005, ¿no? Y esto explica por qué el PSDG en este escenario decide competir únicamente en el espacio de la izquierda, dentro de ese espacio de la izquierda, con el Bloque Nacionalista Galego, por los exvotantes de las mareas, ¿no? Cuando realmente la verdadera competición para conseguir la presidencia de la Xunta no estaba en la izquierda, sino que estaba en el centro con el PP. Digamos que esos dos elementos, la renuncia a competir por el centro, por los votantes del centro político con el PP, y la falta también de un perfil claramente identitario, son un poco los que llevan al Partido Socialista de Galicia pues, a conseguir estos resultados electorales que los sitúan pues en unos números muy similares a las elecciones anteriores del 2016, sube únicamente un escaño, un diputado, y en una situación muy semejante a la que se producía en esas elecciones del año 97, donde bueno, se convierte en la tercera fuerza política por detrás del nacionalismo gallego. Y el tercer elemento, la tercera similitud o paralelismo tiene que ver con el Partido Popular de Galicia y con la identificación emocional del PPDG con Galicia. Es decir, una vez más, la apuesta en este caso de su líder, de Núñez Feijóo, en esta campaña es apuntalar esa identificación de la Organización Popular Gallega, del PPDG de Galicia, con Galicia. Algo que no es nada novedoso y que se lleva produciendo desde el principio de la autonomía, prácticamente desde hace 40 años, ¿no? Ya la propia elección del lema de la campaña, 3 veces Galicia, 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 sitúa claramente cuál va a ser la estrategia del partido, ¿no? Pues situar la competición
en el centro de la arena autonómica, alejándose, lógicamente, de las posiciones centralistas de esa política ultraespañolista del PP de Casado. Nada que ver lo que va a plantear el PP de Núñez Feijóo con el PP de Casado. Por lo tanto, esta elección de Feijóo, de tener tan claro dónde está dónde está el mensaje, dónde está la campaña, dónde está el partido, cierra o viene a cubrir, digamos, dos espacios. El primero es dejarle claro al PP español y al PP de Casado de que es posible hablar de identidades compartidas dentro de la derecha española. Y ese es el caso clarísimo del PP de Galicia. Se puede ser gallego y se puede tener una identidad gallega y se puede tener una identidad española sin que eso genere ningún tipo de conflicto ni sea una amenaza para nadie. Y en segundo lugar, cierra también ese espacio a un galleguismo histórico, porque todo ese espacio lo ocupa desde siempre el Partido Popular de Galicia, y además imposibilita cualquier encuentro con Vox y con Ciudadanos, que están en las antípodas de esa identidad gallega o de esa identificación gallega. Por lo tanto, incluso la supuesta amenaza de una hipotética entrada de Vox y de Ciudadanos en el Parlamento de Galicia queda completamente fuera de esa estrategia del Partido Popular de Galicia y de Núñez Feijóo, que además hace valer también, evidentemente, la fuerza de su liderazgo. Es decir, él se lo puede permitir, ¿no? Se lo puede permitir porque está ya en su cuarta mayoría absoluta, lo cual seguro que genera ciertas envidias o ciertos recelos en otros líderes del Partido Popular en otros territorios, ¿no? Yo estoy pensando en lo que le ocurrió, por ejemplo, al Alfonso Alonso, ¿no? en el País Vasco. Esto, digamos, serían las tres similitudes, pero luego es verdad que hay algunas diferencias importantes también, ¿no? Voy a destacar fundamentalmente dos. La primera tiene que ver con el liderazgo de Ana Pontón en el BNG. Yo creo que es uno de los elementos que más diferencian aquel escenario de este, porque es verdad que el BNG consigue unos resultados muy parecidos a los del 97 y por segunda vez pasa a ser segunda fuerza política, con un partido que mantiene esa unidad organizativa, que ese va a ser uno de los próximos retos del BNG y de la propia Ana Pontón, ¿no? Si eso es posible conciliarlo con este rendimiento electoral, pero lo hace pues apostando el partido por una cara nueva, pero que lleva un estilo nuevo, unas formas nuevas, y por decirlo de alguna manera, que hacen la misma política de siempre, la misma política de ese nacionalismo gallego tradicional, pero con un aire completamente y con un estilo completamente nuevo que moderniza la imagen del partido y que probablemente ha servido de tirón o de atractivo para esos nuevos votantes que se han incorporado ahora al BNG, ¿no? Y después, el segundo elemento que es novedoso y muy diferente es el recurso emocional que utilizó por primera vez el presidente y candidato Alberto Núñez Feijóo para movilizar a sus votantes ya en el final de la campaña. No lo hizo al principio, cuando se convocan las elecciones, sino que lo hizo unos días antes de la jornada electoral, llamando a la movilización y diciendo que esta iba a ser su última campaña como candidato del partido, ¿no? Quizá ahí mostró la debilidad de una situación de mucha incertidumbre por los rebrotes en la Mariña Lucense y porque había miedo, al miedo que provocaba ir a votar en estas elecciones, ¿no? Y quizá ese recurso emocional, ese recurso táctico en el último momento fue algo también novedoso e inesperado, cuando el PPDG partía de una buena situación en las encuestas, incluso cuando se aplazaron las elecciones a principios de marzo. Claro, esto supone
al mismo tiempo, pues eso, un escenario donde volvemos a ese tripartidismo del 97, pero es un escenario muy diferente por los retos que tienen cada uno de los actores políticos y cada uno de los partidos. El reto de Feijóo ahora mismo sería un poco plantearse qué va a pasar con España, ¿no? Bueno, parece que la oportunidad de convertirse ahora en el candidato a la presidencia del gobierno español pasa nuevamente por su camino, ¿no? Y bueno, ese puede ser uno de los retos a los que tiene que enfrentarse. En el caso de Ana Pontón, el reto no es pequeño tampoco, es cómo ser capaz de seguir siendo la segunda fuerza política por delante del Partido Socialista, haciendo al mismo tiempo que el PP pierda la mayoría para poder llegar a la presidencia de la Xunta y manteniendo esa, digamos, paz organizativa dentro de una organización que por sí misma es una organización compleja y donde si vuelven todos los que se habían ido hace unos cuantos años, va a ser una situación difícil de gestionar, ¿no? Y difícil de gobernar. Y por último está el reto del PSDG y de Gonzalo Caballero. Bueno, ¿qué va a hacer Gonzalo Caballero? ¿Va a conservar su situación dentro del partido? ¿Va a seguir a la cabeza de la dirección del partido? No. Está claro que en cualquier caso el PSDG tiene que pasar de nuevo por un proceso de recomposición y ya son demasiados procesos los que lleva intentando recomponerse desde que se perdió la Xunta de Galicia en el año 2009, ¿no? De momento tampoco podemos ir mucho más allá. Probablemente cuando tengamos un análisis postelectoral, el análisis de una encuesta postelectoral, que no tardaremos nosotros en hacer desde aquí, desde el equipo de investigación de investigaciones políticas de la Universidad de Santiago, podremos explicar muchas más cosas, ¿no? En cuanto a las transferencias de voto, en cuanto a la incorporación de nuevos votantes. Es decir, podremos explicar exactamente cuáles son los componentes que nos ayudan a entender qué ha pasado con el voto en estas elecciones y podremos a lo mejor explicar cómo han afectado pues, situaciones tan concretas como la crisis de la COVID en las elecciones o bueno, otras cuestiones más particulares, ¿no? Pero de momento lo voy a dejar aquí y luego habrá tiempo seguramente de profundizar en algunas de estas cuestiones. Gracias. Gracias, Nieves. Pues muchas gracias. Ahora el profesor Antón Losada, cuando quiera. Cuando quiera, ¿eh? Tiene el micrófono silenciado. ¿Ah? Ahora. Ahora. Cuando sí, quiera. Es que alguien lo había silenciado. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias al colegio y al instituto por habernos invitado, en este caso por haber invitado a mí. Es un placer para mí estar aquí, compartir este rato con todos ustedes y con mi compañera Nieves Lagares, que somos prácticamente compañeros de armas en la carrera académica desde que éramos muy, muy pequeñitos, ¿no? Hay muchas cosas que ya ha dicho Nieves y que yo no voy a repetir porque estoy muy de acuerdo. Entonces, no tiene mucho sentido que yo ahora les haga una repetición de muchas de las afirmaciones que ha hecho, con las que yo coincido, ¿no? Se dice que volvemos a 97, efectivamente, volvemos a 97. Yo creo que volvemos a un terreno intermedio, ¿no? Entre los resultados del 97 y los resultados que se produjeron en 2005, ¿no? Cuando se produce el cambio y el gobierno bipartito sucede a los gobiernos de Fraga, ¿no? Estoy también de acuerdo en las diferencias que ha apuntado. Entonces yo voy a intentar aportar alguna idea a mayores de las que ha dicho Nieves para que esto no sea tedioso. No voy a ir partido a partido, como diría Cholo Simeone, pero en este caso partido político a partido político, ¿no? Voy a empezar por el ganador. Bueno, lo primero es, si alguno de ustedes se pregunta, ¿qué pasó en Galicia? Pues yo les contestaría, aquí pasó lo de siempre. Como decimos aquí, o de siempre. Es decir, el PP gana por mayoría absoluta y los demás se pelean por ser segundos. Y el orden de factores no altera el producto. Y el producto es
otra mayoría absoluta del Partido Popular. O sea que en ese sentido, en Galicia, business as usual. ¿Cómo lo consiguió el PP? Aparte de las ideas que ha apuntado Nieves, que yo comparto con alguna pequeña discrepancia que voy a apuntar ahora, yo creo que lo consiguió porque en estas elecciones Feijóo se jugaba mucho más que ser presidente de Galicia 4 años más, en discusión. Pero ya no estaba en discusión antes de la pandemia. Estas encuestas que le daban que podía perder la mayoría absoluta, sinceramente, para mí, las probabilidades de que eso sucediera eran muy escasas. ¿Podía pasar? Sí. ¿Era probable que pasara? No. Yo creo que Feijóo se presenta, toma la decisión de presentarse porque constata en el año anterior la debilidad del liderazgo de Pablo Casado y ve que, bueno, con un poco de suerte y un triunfo electoral puede abrirse una segunda oportunidad para optar al liderazgo del partido a nivel estatal. Y por eso se presenta con una campaña que ya estaba diseñada antes de la pandemia, como fue después. Sin logo del PP, centrada en el absoluto protagonismo de Feijóo, la marca era Núñez Feijóo, es decir, ya era una decisión tomada antes, que quedara muy claro que el resultado era Feijóo. No era Casado, no, era Feijóo. Y con la idea esta de Galicia, bueno, ya habían lanzado el lema este de Galicia e moito, ¿no? Porque una de las cosas en las que se parecen bastante Feijóo y Ana Pontón es que los dos han hecho un recorrido de casi 10 años para volver a donde estaban sus padres políticos hace 10 años. Feijóo ha hecho un enorme recorrido para volver a ese espacio de centro-derecha, galleguista, regionalista, autonomista, que dice Galicia, Galicia, Galicia y convierte a Galicia en un sujeto político, como decía Fraga. Le ha llevado 10 años ese camino, pero lo ha completado, entre otras cosas, pues yo creo que se dio cuenta de que era donde estaba la mayoría absoluta, absoluta, absoluta. Y Ana Pontón también le ha llevado 10 años volver a decir las cosas que decía, por ejemplo, Anxo Quintana en el 2005, ¿no? Y de las que ella entonces renegaba. Es decir, a mí me ha hecho mucha gracia estos días escuchar a Ana Pontón, que es una destacada militante de la UPA de toda la vida, convertir a Angela Merkel en su referente de política industrial. Que, hombre, para alguien que milita en un partido marxista-leninista, cuando menos es chusco, ¿no? O apelar al voto de los galeguistas, ¿no? Yo recuerdo en la época de Quintana que la primera vez que dijo Quintana que él quería juntar en el BNG a los nacionalistas y a los galeguistas, se convocó una ejecutiva nacional del BNG para que Quintana aclarase qué quería decir exactamente eso. A ver si ahora el BNG se iba a convertir en un partido galeguista, ¿no? Entonces, Feijóo y el Partido Popular de Galicia tiene muy claro desde el minuto 1 que aquí lo que está en juego es conseguir una gran victoria que vuelva a colocar a Feijóo en la parrilla de salida de una crisis de liderazgo que se puede producir. Porque antes de la pandemia los resultados en Euskadi ya no iban a ser buenos. Yo creo que aquí Feijóo jugaba sobre seguro. Es decir, en la noche electoral él tenía muy claro que se iban a producir dos fotos, la suya triunfante y la del Pablo Casado en la derrota estrepitosa en Euskadi, ¿no? Pues lo de Iturgaiz y todo esto es previo a la pandemia. Lo que pasa es que la pandemia se nos ha cruzado por el medio y parece que lo ha cambiado todo, pero no ha cambiado tantas cosas, ¿no? como pueda parecer, ¿no? A eso yo sumaría que Feijóo ha sabido aprovechar toda la pandemia para acabar convertido en yo me he cansado de decir en los medios de comunicación, en el auténtico epidemiólogo en jefe. Además se apunta al tanto de ser el primero en sacar a su comunidad autónoma de la pandemia. En el inicio de la campaña recibe halagos por parte del gobierno central, epidemiólogo en jefe. Entonces puede hacer una campaña muy potente en ese sentido, ¿no? Ya tenía mucha ventaja sobre sus adversarios. Yo creo que la pandemia reforzó todavía más su liderazgo y proyectó mucho su imagen como líder estatal. Es decir, todo lo que ha pasado estos meses, aunque ahora nos cueste trabajo darnos cuenta, ha convertido a Feijóo en un referente en todo el Estado, en un referente de gestión. No solo
para los votantes del PP, sino para mucha gente que no es votante del PP, que puede ser votante del PP o que fue votante del PP y ha dejado de ser votante del PP. Es decir, cómo ha crecido la figura de Feijóo a nivel estatal a lo largo de estos meses con su gestión de la pandemia y el protagonismo y su manera de ejercer la oposición le ha ayudado a visibilizar mucho su liderazgo fuera de Galicia. Y eso le ha dado a su victoria un impacto tremendo, ¿no? Claves de la victoria, liderazgo, un partido volcado, y el PPD es una auténtica máquina de ganar elecciones, y yo creo, que me corrija Nieves, pero yo creo que esta ha sido la campaña en la que más se han volcado, en la que más se han trabajado y donde yo tenía muy claro que si había abstención no iba a ser el Partido Popular el gran perjudicado, ¿no? Por cierto, en el tema de la abstención, Feijóo siempre ha sido el gran beneficiado de la baja participación, ¿no? Sus mayorías absolutas le han costado casi 150.000 votos menos de lo que le costaban a Fraga. Fraga perdió su mayoría absoluta con 100.000 votos más de los que tiene ahora Feijóo para su espectacular mayoría absoluta de 41, vamos a ver si al final 42 diputados, ¿no? Yo no sé si en el caso de Amariña, el voto de Amariña, no hubo un cierto uso estratégico también del miedo a votar y del miedo a participar, ¿no? Pues yo creo que el Partido Popular tenía muy claro que los suyos iban a votar. Y si no iban a votar, pues ya estaba el partido plenamente activado para recordarles que había que ir a votar. Eso por lo que se refiere al Partido Popular, ¿no? Por lo que se refiere al BNG, bueno, completar la idea, el BNG ha vuelto a donde estaba en 2005, en términos de voto, un poquito por debajo, 311.000, 310.000 votos, tiene más diputados, es cierto, ha quedado por delante del PSOE, eso es lo que, o del PSDG, mejor dicho, eso es lo que nos conecta con el 97, pero yo más que en resultados quiero centrarme en el discurso. El discurso de Ana Pontón es el discurso con el que el BNG llega al gobierno en el año 2005. Es un intento de hacer un discurso mucho más transversal, de atraer no solo al votante puramente nacionalista, sino abrirlo, como digo, frase textual de Ana Pontón durante la campaña, al galeguismo, una palabra que hasta ahora era anatema dentro de la UPG. Entonces, la UPG, que es la organización que se quedó con las siglas del BNG y que ahora mismo controla absolutamente el BNG, bueno, pues ha hecho un camino en el desierto de 10 años donde, digamos, han pasado dos cosas. Uno, el BNG ha ido yendo hacia un discurso nacionalista mucho más moderno, mucho más transversal, con mucho más peso centrado en cuestiones de identidad, cuestiones culturales, cuestiones de sentimiento. Se ha desprendido de determinados atavismos a la hora de sus propuestas programáticas, han rebajado muchísimo la intensidad de su discurso, pues, en el tema lingüístico, por ejemplo, y en ese camino se han encontrado con muchos votantes que volvían decepcionados de las mareas. Votantes que en el 2005 y en el 97 votaron al BNG, que cuando el BNG inicia su camino hacia el extremo, liderado por la OPG, pues se quedan un poco huérfanos. Ahí aparece la escisión del BNG que lidera Beiras, que se queda en ese discurso más moderno, más transversal, un nacionalismo mucho más pragmático, con una estética mucho más moderna, mucho menos rancia de la estética de la OPG, porque decía antes Nieves, y tiene razón, Ana Pontón ha rejuvenecido la imagen, pero antes ya la había rejuvenecido Quintana, y antes incluso de Quintana, Beiras. ¿Cuál es el problema? Que después de Quintana vino un candidato como era Paco Jorquera, que yo tengo mucho aprecio, pero que es el candidato tipo de una organización como la OPG, y envejeció mucho la imagen del partido. Es decir, el discurso del BNG envejeció entre 2005 y 2009, volvió a antes del 97. Mucha gente se fue con Beiras, se fue con lo que representaba Nova, eso se integró en las mareas y eso es lo que ha recuperado en buena medida ahora Ana Pontón, en parte gracias a la habilidad que ha tenido la OPG, que es un partido marxista-leninista, pero que es pragmático y que cuando los resultados no acompañan, corrige, gracias a la corrección en el discurso, al rejuvenecimiento, efectivamente, en el liderazgo, a adoptar
mensajes y discursos de los que renegaban en el 2005, ¿no? Sistema Galego de Bienestar, algo que se puso en marcha en el 2005 y lo puso en marcha el BNG en el gobierno, y algo que el BNG en ninguna campaña había recuperado hasta esta campaña, la apelación directa al galeguismo, utilizar, por ejemplo, a Angela Merkel como referente de su política industrial, cosa que Quintana, que pasaba por ser el más de derechas dentro del BNG, jamás se le habría ocurrido invocar a Angela Merkel como referente en una campaña, ¿no? Y en ese camino, en esa vuelta a ese discurso, se encuentra, y eso me lleva ya al tercer partido, voy a dejar al PSG para el final, a los votantes que vuelven de las mareas, que vuelven muy decepcionados de las mareas. Y vuelven decepcionados, yo creo que básicamente por dos razones. Primera, porque fuera de Galicia seguramente no es tan conocido, pero aquí han sido 4 años de horror organizativo dentro de las mareas. Y han sido 4 años de peleas, de tensiones, de cruces, de confrontaciones por el liderazgo, de separaciones, de escisiones. Primero se escindieron las mareas de Podemos, después Podemos se escindió de sí mismo, después una parte de las mareas se escindió a sí mismo de Anova, y al final acabó la legislatura. Eso que se dice, las mareas eran la segunda fuerza de la oposición. No, al final de la legislatura no. Al final de la legislatura se había partido en dos, había 2 grupos parlamentarios. De esos 14 diputados que tenía Marea, se había partido en 2. Y de hecho fueron en 2 candidaturas distintas a estas elecciones. Una parte de lo que era ese grupo parlamentario, lo que se llamaba las mareas galeguistas, que obtuvo un resultado desastroso, y otra parte, Galicia en Común, que intentó retener un poco esa marca, ¿no? Yo creo que sobre todo lo que han pagado es eso. Han pagado 4 años en lo que la gente se ha preguntado, pero bueno, mi voto, ¿exactamente para qué ha servido? A eso yo creo que hay que sumar que entra en una onda claramente descendente cuando pierden el poder municipal hace un año, pierden las grandes ciudades que habían ganado, pierden sorprendentemente Coruña, pierden Santiago, pierden Ferrol, y lo pierden además frente al PSDG, frente a los candidatos del PSDG, y pasan a ser una fuerza auxiliar del PSDG en esos, el socio minoritario, para entenderlo, ¿no? Con lo cual, esa idea de que aquí tenemos una nueva opción que va a ser capaz de liderar la alternativa, pues en 4 años el votante lo que comprueba es que ni es capaz de liderar la alternativa, ni es tan nueva como opción, porque al final aquí estamos otra vez en el viejo lío interno de los partidos, ¿no? Y yo creo que ahí también han pagado, y sumo un tercer elemento, la fagocitación que la marca Podemos ha sufrido por el liderazgo de Pablo Iglesias. Y esto hay una pregunta que recorre a todos los analistas, ¿no? ¿Por qué no han sabido capitalizar en Galicia la buena imagen que tiene Yolanda Díaz como ministra de Trabajo? Porque la gente cuando coge la papeleta no tiene en la cabeza a Yolanda Díaz. Yolanda Díaz es muy poco conocida en España, pero tampoco es que sea una gran conocida aquí en Galicia. Quien tiene en la cabeza es a Pablo Iglesias y al vicepresidente y lo que está haciendo en el gobierno. Y es evidente que Pablo Iglesias en este momento es un activo, o mejor dicho, no funciona como el acelerante electoral que era antes. Y es probable que en lugar de sumar, pues haya restado incluso un poco a la marca, ¿no? Una marca que además no ha podido presentar grandes logros específicos para Galicia desde el gobierno del Estado. Todos los logros que ha podido presentar Yolanda Díaz, bueno, pues son cosas que valen, han sido políticas, pues del salario vital, etcétera, para todo el Estado. Tuvo una oportunidad, yo creo que desaprovechó, que es poder apuntarse el tanto de poner encima de la mesa una solución para el conflicto de Alcoa, que es un conflicto muy relevante en términos económicos y políticos aquí en Galicia, y al final tuvo bastante más protagonismo la ministra de Industria que ella como ministra de Trabajo, ¿no? Entonces, votante decepcionado, votante que era del BNG, votante que se ha ido del BNG porque el BNG se ha alejado de él, votante que ve que el BNG se vuelve hacia ti. Bueno, pues era bastante previsible que muchos de esos votantes volvieran a casa, porque su casa nunca llegó a ser las mareas, su casa es el BNG, ¿no? Y bueno, finalmente ya en el término del PSDG,
a mí me gustaría apuntar dos ideas, ¿no? La primera es que normalmente al PSDG, cuando tiene mucho poder municipal y tiene varones municipales con peso y con poder, no le va muy bien en el nivel autonómico. Entonces, en este momento, el PSDG tiene liderazgos locales muy fuertes. Todos tenéis en la cabeza al mago de las luces de Navidad, Abel Caballero, pero hay liderazgos muy fuertes, por ejemplo, en la provincia de Coruña, el alcalde de As Pontes, que al mismo tiempo es el presidente de la Diputación. Y en eso se parece bastante al PSDG que en su momento se encontró Touriño, ¿no? Uno de los grandes aciertos de Touriño y lo que le permitió llegar a la presidencia de la Xunta fue que fue capaz de imponer un liderazgo autonómico, un liderazgo gallego sobre una marabunta de poderes locales. Gonzalo Caballero tiene a su tío Abel Caballero, pero Pérez Touriño tenía a Paco Vázquez. Y si yo tuviera que elegir con cuál de los dos tengo que lidiar, no lo tendría muy claro, ¿no? No sé con cuál de los dos sería más fácil. Yo creo que eso fue uno de los grandes aciertos de Touriño, que supo construir un liderazgo por encima y darle realmente al PSDG una marca, una apariencia de organización territorial que cubría todo el territorio, algo que Gonzalo Caballero no ha sido capaz de hacer. No sé si será capaz de hacerlo, en eso tengo mis dudas como Nieves, y desde luego no ha tenido ni mucho menos el tiempo que Touriño necesitó para hacerlo, ¿no? Es candidato pues desde hace poco más de 2 años, y en el Parlamento apenas llevaba unos meses, ¿no? Porque él estaba fuera del Parlamento. Ese es un primer elemento. Y un segundo elemento es que los resultados del PSDG dependen siempre mucho de cómo está la marca madre, de cómo está el Partido Socialista. Si el Partido Socialista está en un buen estado de forma electoral, el PSDG mejora sus resultados. Y si el PSOE no está en un buen momento de forma, pues el PSDG lo pasa peor. ¿Qué nos dicen las encuestas en este momento a nivel estatal? Bueno, pues nos dicen que el Partido Socialista, como mucho, retendría lo que tiene, o sea, los 120 y pico diputados que tiene. Y es más o menos lo que ha logrado aquí en Galicia. El PSDG no ha crecido ya, pero lo que nos dicen las encuestas a nivel estatal es que el PSOE tampoco es capaz de crecer. Y hay una diferencia entre el PSDG y el PSOE. El PSDG está en la oposición, el PSOE está en el poder. Y lo hemos visto, ni en Euskadi ni en Galicia ha sido capaz de crecer. Pero si miras las encuestas disponibles, ves que las encuestas le dan o lo que tiene, o un poquito por debajo de lo que tiene, o un poquito por encima de lo que tiene, no mucho más, ¿no? Entonces, bueno, el resultado del PSOE es bastante coherente con el estado de forma electoral del PSOE, ¿no? Y después, y ya termino con esto, a veces uno durante toda la campaña le quedaba la duda de si no había muchos dirigentes del PSOE que estaban encantados con la posibilidad de que Feijóo obtuviera un buen resultado y pudiera meter en problemas a Núñez Feijóo. Es una maldad con la que quiero terminar, ¿no? Pero a veces uno mirabas la campaña y pensabas, pues oías a algunos representantes del PSOE hablar, ¿no? Incluso venía aquí y pensaba, te quedabas con la duda de si le interesaba más que su candidato tuviera un buen resultado o que Feijóo obtuviera un buen resultado, porque eso evidentemente, nada más que ver la primera sesión de hoy, ¿no? Meten problemas a Pablo Casado y al Partido Popular. Hoy, que son todo a besos y abrazos y nos queremos mucho y Pablo, ¿cuánto te quiero? Alberto, yo te quiero más. Bueno, Núñez Feijóo ha ido por la primera hora de la mañana a la cadena SER a pedir la cabeza de Cayetana Álvarez de Toledo. No con estas palabras, pero encima de la mesa, que con tanto ruido no se puede ser portavoz y no se puede hacer política, ¿no? Entonces, yo me quedaba a veces con esa duda durante la campaña. Pero bueno, es una maldad con la que quiero terminar esta primera intervención. Muchas gracias, Antón. Creo que las dos intervenciones han sido excelentes, nos han proporcionado muchos elementos de información y de reflexión también. Y bueno, vamos a mirar de plantear algunas preguntas de las que voy viendo en el chat. La mayoría no tienen un destinatario concreto, con lo cual, pues no sé, vosotros mismos, si os parece bien, pues os podéis moderar, ¿no? Y hay una que me gustaría hacer a mí, que es una reflexión
digamos, sobre el derecho de voto, ¿no? ¿Qué valoración hacéis de la prohibición directa del derecho de voto en Amariña, ¿no? Sí, Amariña, Mariña. Amariña, Yo soy ¿no? de allí. Yo soy de allí, además. Ostras. Yo soy del concello de Chove, uno de los núcleos del rebrote. Pues, bueno, a mí me ha llamado la atención esta especie de prohibición directa por vía administrativa, ¿no? Porque Sí, es sí. una brutalidad, ¿no? Y, no sé, me gustaría saber vuestra opinión, también como ciudadanos gallegos, ¿no? De alguna manera. ¿Qué os parece esta manera de actuar? A mí, sinceramente, me parece un poco desproporcionada, porque, bueno, se empieza así y se acaba, pues, por no dejar votar a los judíos, ¿no? Digamos, en plan bestia, lo que estoy diciendo, Sí, sí. pero me parece grave la manera como se ha llevado a cabo esta prohibición. Por otro lado, también se puede decir que quizá no ha afectado mucho, ¿verdad?, al resultado electoral, por lo que habéis dicho, e incluso si se impugnase algo, tenemos ya los antecedentes de sentencias del Tribunal Constitucional que dicen que si no afecta al resultado, pues no hace falta repetir las elecciones, con lo cual, bueno, es más una reflexión un poco moralizante, ¿no? De decir, bueno, como ciudadanos en un Estado democrático, quizá este tipo de privación del derecho de voto se podría hacer de otra manera, ¿no? Un poco, bueno, estéticamente mejor. No sé, me gustaría saber vuestra opinión. Quien quiera, por favor. A lo mejor empiezo yo, que voy a hacer una intervención seguro más breve, entre otras cosas porque como yo no soy, Antonio es jurista también, en mi caso no, y entonces me queda a lo mejor un poco más lejos, ¿no? Las implicaciones que esto puede tener jurídicas y demás. No sé, a mí lo que me ha parecido un poco absurdo es no dar la posibilidad de buscar una alternativa, ¿no? Para estas personas que no podían salir de casa, pues de darles el voto por correo, de facilitarles el voto por correo o otro sistema, ¿no? O incluso aplazar. Tampoco entiendo por qué no se pudieron aplazar las elecciones un tiempo, porque todos sabíamos que era algo que no iba a afectar en definitiva a los resultados, ¿no? Pero la verdad no tengo ninguna otra opinión al respecto más que esta percepción personal mía, ¿no? No sé, seguro que Antonio tiene otras. Bueno, otra yo... cosa que añadir. Bueno, y si ya es de ahí, ¿no? Pues es más Claro, personal, ¿no? También. Sí, yo... bueno, vamos a ver. Sobre este asunto, yo creo que se ha pasado por encima de él con una frivolidad que a mí me ha llamado efectivamente mucho la atención, porque me parece un asunto grave. Aquí en Euskadi, porque no pasó solo aquí, pasó también en Euskadi. Es decir, un gobierno decide privar de su derecho al voto a X ciudadanos, que son pocos, me da igual. No decimos que cada voto cuenta y cada voto es sagrado y que el voto es sagrado. Entonces, hombre, hoy mismo hemos visto como un juez ha dicho que la Generalitat no puede limitar derechos fundamentales como las reuniones familiares. Es que lo hemos visto en un auto judicial. O sea, no podemos limitar reuniones familiares porque es un derecho fundamental, pero sí podemos decir que 300 ciudadanos no pueden ir a votar. Punto uno. Bueno, ¿y por qué solo con el COVID? Claro, claro. ¿Por qué solo porque solo es la única enfermedad infecciosa que hay? Porque mañana, pues no sé, ¿cuál será el siguiente enfermo al que vamos a estigmatizar? No sé, por ejemplo, con todos mis respetos y con todo el cariño, los enfermos de SIDA. Claro, si a partir de ahora la posibilidad de transmitir una enfermedad es un argumento para que una administración, no un juez, una administración te prive de tu derecho al voto, bueno, el cielo es el límite. ¿Por qué? Es una decisión administrativa. No está sujeta, no estamos en ninguna situación de excepcionalidad, no había ningún estado de alarma, no. Es la administración que convoca las elecciones la que dice, usted no vota, porque están enfermos. Claro, es que a mí me parece delirante. Y es abrir una puerta que no sabemos cómo cerrar, ¿no? Y esto lo sumo a otro escándalo que seguramente muchos de los que nos están viendo no son conscientes, pero aquí está generando cierto debate. Por ejemplo, me llamó mucho la atención que ningún partido de la oposición convirtiera esto en un argumento al final de la campaña.
Igual que me llamó mucho la atención que en una campaña que Núñez Feijóo había diseñado para que no pasase nada, pasa algo, que es el brote de Mariña, que ha sido un ejemplo de manipulación, de medias verdades, de medias mentiras, de jugar electoralmente con la información, de ocultar los datos, de manejarlos. Y la oposición ha seguido haciendo campaña como si no pasara nada. Cuando era evidente que en la última semana, sobre todo los 2-3 primeros días, ni Feijóo ni el PP sabían muy bien cómo gestionar el brote de Mariña. Un momento absolutamente delirante, que es cuando el lunes se decreta el confinamiento y Núñez Feijóo sale el martes a decir que ya se notan los efectos del confinamiento. Y digo, joder, el confinamiento es más efectivo que el paracetamol. En 24 horas ya bajaron, fijaros qué curioso, bajaron los infectados de 27 que había el lunes a 3. Curiosamente, conforme nos fuimos acercando al final de la campaña, cuando recuperaron el control, las cifras volvieron a ser normales. Bueno, no me quiero alargar. Esto se suma a otra situación que estamos padeciendo y que me parece un auténtico escándalo, que es que hay miles de votos, no son centenares de miles, pero 5.000, 6.000, 7.000 votos del exterior que no se sabe dónde están. Que los ciudadanos los han emitido, han hecho el enorme esfuerzo que exige ahora votar fuera, que es el voto rogado, y los de Estados Unidos no han llegado, los de Venezuela parece que están en barajas y nadie los quiere distribuir. Bueno, es que no afecta al resultado de las elecciones. Es que eso no es un argumento. Porque si no, el mensaje que estamos mandando es, me da igual, tu voto da igual. Como tu voto no... Entonces, me parece que son dos situaciones de anormalidad democrática que con la justificante de la pandemia nos estamos tragando realmente dos situaciones que yo creo que sientan precedentes muy peligrosos de cara al futuro. Sí, estoy totalmente de acuerdo y bueno, sería para hacer un seminario monográfico, ¿no? Sí. Todas estas cuestiones. Bueno, vamos a ver un poco las preguntas, ¿no? Tengo aquí 5 preguntas. Una que dice, Feijóo se marcó el objetivo de captar parte del voto socialista. ¿Lo ha logrado en estas elecciones? Bueno, esto ya un poco se han ido comentando, ¿no? Las cosas, pero bueno, si queréis añadir algo. Después, ¿cuál ha sido el comportamiento de los jóvenes? Si se sabe por dónde ha ido, ¿no?, su voto. Y después también, si Feijóo puede hacer el salto a Madrid sin que le saquen fotos o otros datos de su pasado, ¿no? Bueno, no sé, si queréis decir algo sobre estas, después podemos comentar alguna otra. Si queréis decir algo sobre estos temas. Las fotos de Feijóo también son interesantes. Es todo un tema para hacer un seminario, ¿no? El impacto de las fotos de Feijóo en su carrera política, ¿no? Bueno, hasta ahora no le han impactado para nada, pero nunca se sabe, ¿verdad? Yo creo, si me permitís, solo Sí, tanto, por favor. un pequeño apunte. Yo creo que uno de los problemas a veces para entender qué es lo que pasa en Galicia, cómo es la política gallega, es que se ve mucho con los ojos de Madrid o con los ojos de otro sitio y no se ve con los ojos. Nos pasa a nosotros probablemente con la política catalana y con la política vasca, e incluso con lo que pasa en Andalucía o en otros territorios, ¿no? Valencia, etc. Yo creo que el tema de las fotos de Feijóo, evidentemente pueden tener su interés y dentro o fuera de una campaña electoral, pero lo que me gustaría destacar es el peso y la importancia que tiene el PP de Galicia en la política autonómica gallega desde prácticamente el inicio de la autonomía y sobre todo, bueno, desde que Fraga recala aquí en Galicia y hace de la organización del PP una identificación con lo que es la administración autonómica de Galicia. Y eso no ha habido ningún otro partido en la izquierda, ni ninguna coalición de partidos en la izquierda que haya sido capaz de desmontar eso. Y de hecho los 4 años de gobierno bipartito no han sido suficientes para precisamente para cambiar eso, ¿no?
Entonces, más allá de la fuerza que ahora mismo pueda tener el liderazgo de Feijóo dentro del partido, que es un elemento importante que explica lo que ha pasado en estas elecciones, lo que es muy importante es el peso que tiene el Partido Popular en Galicia, que es la organización por excelencia de nuestro sistema de partidos. No hay ningún otro partido, ni siquiera el BNG en sus mejores momentos, ni por supuesto el PSDG, que se acerque lo más mínimo a la solidez y a la fuerte implantación que tiene el Partido Popular de Galicia. Y eso explica mucho, explica casi una buena parte, no todo, pero una muy buena parte de lo que pasa en Galicia, más allá incluso, digo, del liderazgo del propio Feijóo. Sí, yo por completar lo que dice Nieves, para que os hagáis una idea, yo siempre digo que el Partido Popular es la estrella de la muerte. Los que sois fans de Star Wars ya sabéis lo que quiero decir. El Partido Popular es la estrella de la muerte en términos políticos, es decir, es una máquina enorme, gigantesca, que es capaz de destruir planetas. Efectivamente, así es. Y que sus militantes activos, pues seguramente quintuplican o sextuplican a los militantes activos que pueda tener el PSDG o que pueda tener el BNG. Es decir, su penetración territorial es enorme, ¿no? Yo he hecho una serie de vídeos cortos, claro, un poco irónica, ¿no? Estos días con las elecciones, y he intentado explicar desde aquí cómo son las elecciones, ¿no? Y yo explicaba que una de las grandes herramientas del triunfo electoral, que ya se anticipaba del PP, es lo que yo llamo el hicho del PP. Y me va a entender. El hicho aquí es una expresión cariñosa para alguien que es así, de entorno tal. Entonces, en Galicia, vayas a donde vayas, hay un hicho del PP, siempre. Vas al bar, hay un hicho del PP. Vas al médico, allí hay un hicho del PP dispuesto a defender el argumentario hasta el final, ¿no? Cosa que los demás partidos no tienen. Y no me refiero al hicho del PP que ande por ahí carretando votos, no. Gente que hace política, que se levanta, va al bar, allí hace política, en el trabajo hace política, se repiten, mantienen, defienden las posiciones del partido y después hace mucho trabajo activo de partido. Entonces, simplemente eso. Vosotros cuando penséis, PPDG, estrella de la muerte. Ya os hacéis una idea de lo que es en términos políticos, ¿no? Sobre las otras cuestiones, muy rápidamente. Como decía muy bien Nieves, yo creo que hay que esperar a tener algún postelectoral que nos diga. Yo nunca entiendo muy bien estas cosas que salen en los periódicos al día siguiente de que votan. Los jóvenes votaron no sé qué, no sé muy bien de dónde salen esos datos sin tener un postelectoral, ¿no? Será más bien a ojo, cruzando información del censo, pero bueno, me parece mucho tirar a ojo. O me da la sensación de que mucho voto joven se ha ido con el BNG. Estaba antes con las mareas y ahora con el BNG. ¿Por qué decimos esto? Porque su resultado en las provincias menos envejecidas y con población más joven, Coruña y Pontevedra, ha sido espectacular. Espectacular. En Coruña ha sido absolutamente espectacular el resultado. Se han convertido en la segunda fuerza, además con una distancia muy importante con respecto al PSDG, y han ganado mucho voto en las ciudades. Ha habido barrios de Coruña o incluso barrios de Pontevedra donde han ganado. Pero también ha obtenido un gran resultado entre la gente joven y el PP. O por lo menos eso parece, ¿no? O sea, una de las características del triunfo de Feijóo es que ha ganado en todas partes. Ha ganado en las ciudades, donde gobierna la mayoría, no gobierna ninguna, en este momento el PP, ha ganado en todas, en algunas con bastante diferencia. Ha ganado en la costa, ha ganado en el interior, ha ganado en la Galicia urbana, ha ganado en la Galicia rural. Entonces, es probable que haya conseguido atraer a una parte de votantes del PSOE. Pero insisto, yo creo que necesitamos un postelectoral, ¿no? Y con respecto a las fotos de Marcial Dorado, primero, tú las has visto muchas veces. Yo te garantizo que hay muchos gallegos que las han visto una vez. El silencio mediático que hay en Galicia sobre estas fotos es espectacular. La televisión las sacó el día que fue noticia y no han vuelto a aparecer nunca más. En los principales periódicos las sacan cuando no queda más remedio. Y normalmente lo que hacen es hablar de la foto sin enseñar la foto, que es lo mismo que no. Entonces es una foto que se ha visto mucho más fuera de Galicia que en Galicia. Y a la que se ha construido un relato y se ha abierto un debate fuera de Galicia, más fuera de Galicia que en Galicia. Punto uno.
Entonces, muchos gallegos no han visto esa foto. O si la han visto, no saben muy bien lo que es. Punto 2. Bueno, Feijóo son unas fotos de principios de los años 90 y Feijóo en ese momento no hace algo muy diferente a lo que hacían muchos gallegos en aquel momento, que era el momento de transición de contrabandistas de tabaco, que es lo que eran la mayoría de estos individuos, Marcial Dorado también, a contrabandistas de drogas. Entonces, en aquellos años todavía había un margen de tolerancia social frente a personajes como Marcial Dorado. Primero, no eran personajes muy conocidos, más allá del nivel local, pero bueno, para que os hagáis una idea, Marcial Dorado era miembro de la Cámara de Comercio de Vilagarcía y era un destacado militante del Partido Popular que participaba activamente en las reuniones del Partido Popular, ¿no? Otro era presidente de la Cámara de Comercio. Sito Miñanco hacía el saque de honor en el Cambados Fútbol Club, al que prácticamente compró. Es decir, había una tolerancia social con respecto a estos personajes, porque no estaba todavía muy claro si eran contrabandistas de tabaco o realmente eran narcotraficantes, como decían las informaciones. Entonces hay mucha gente que ve esas fotos aquí en Galicia y piensa, bueno, en los 90 mucha gente hacía eso. Entonces yo creo que por eso el daño que le han hecho es muy limitado en Galicia. Y fuera de Galicia ya le han hecho todo el daño que le podían hacer. Yo creo que fue una de las razones por las que no lo intentó cuando tuvo la oportunidad. No fue la principal, pero pesó. Bueno, ya la bomba ya ha estallado. Entonces yo creo que los efectos ya están amortizados. Bien, vamos a hacer alguna otra pregunta. Aquí pone, ¿qué se hizo del galleguismo de centro que representaba en su día Coalición Galega? ¿Hay espacio en Galicia para un nacionalismo moderado? Luego otra pregunta, ¿no? Bueno, esta ya es sobre la foto famosa que acabamos de comentar, vuelven a plantear lo mismo. Aquí hay una pregunta que dice, ¿Galicia será la Baviera de Fraga? Y respecto al BNG, ¿cuál será el papel de la UPG? OPG, perdón. Bueno, empiezo yo entonces. Voy a ser muy rápida. A ver, es muy fácil contestar a esas dos primeras cuestiones, ¿no? Si hay en Galicia espacio para un nacionalismo moderado, nacionalismo de centro, espacio para un partido como Coalición Galega. Claro que lo hay, y es el que ocupa ya el Partido Popular de Galicia. Es que el éxito del Partido Popular de Galicia está precisamente ahí, en que ocupa todo ese espacio de la derecha, desde el centro hasta la extrema derecha, en el eje izquierda-derecha, pero el eje identitario, desde ese nacionalismo, digamos, moderado de centro a un nacionalismo incluso mayor. Lo ocupa todo. Y por eso no entra Vox, por eso en Galicia no hay espacio para ninguna otra opción política en la derecha, porque el PP está ocupando todo en ese eje izquierda-derecha y en ese eje, digamos, identitario. De ahí su poder electoral, ¿no? O su fuerza electoral. Hombre, yo creo que el mejor ejemplo de eso es cuando volvieron a Galicia los restos de una de las figuras de referencia del nacionalismo histórico gallego, que es Castelao. El entierro de Castelao en el Panteón de Galegos Ilustres yo creo que refleja muy bien la capacidad que tuvo Fraga y el PP para ocupar ese espacio, ¿no? Fraga y el PP enterraban a Castelao en el Panteón de Galegos Ilustres y el nacionalismo histórico protestaba fuera, porque no le dejaban entrar o no querían entrar o les parecía indignante que fuera Fraga el que enterrara a Castelao, ¿no? Entonces el PPDG es el que entierra a Castelao en el Panteón de Galegos Ilustres y los teóricos herederos de Castelao, el Benega, etcétera, etcétera, se protestan fuera contra ese homenaje, ¿no? Yo creo que representa muy bien lo que Nieves acaba de explicar, ¿no? Desde el punto de vista de la organización, de cómo se construye la organización del PP, en Galicia acaba integrando a todos esos partidos que estaban al principio de la autonomía, pues desde Centristas de Galicia, que después fue Centristas de Ourense, Coalición Galega,
todo lo que vino de la UCD, es decir, todo eso acabó incorporado, integrado dentro de lo que es la organización del Partido Popular. Y con Fraga, digamos, eso llegó a su máximo nivel de integración, ¿no? Con lo cual, bueno, la fortaleza del partido está precisamente ahí, en recogerlo absolutamente todo, ¿no? Y después, con respecto a la pregunta de la UPEGA, solo voy a hacer un comentario y luego seguro que Antonio tiene también mucho que decir. El problema que tiene ahora el BNG, y uno de los retos que yo decía de Ana Pontón, que es exactamente la cara visible del partido, ¿no? Es cómo hacer a partir de ahora conciliar, digamos, esos principios tan rígidos, ¿no? que son los que dan, digamos, los que vertebran el núcleo duro, la organización del BNG, con todo ese nuevo o viejo, no sé cómo llamarlo, aluvión de votantes que nuevamente retornan al BNG, que se habían ido con la construcción de las mareas y de las confluencias y demás, pero que siempre han estado ahí. Es decir, esas fuerzas, esos actores siempre han estado en los entornos de lo que es el núcleo del BNG, que es la UPEGA, y bueno, han pasado por periodos de fragmentación yéndose fuera y han pasado por periodos de integración, ¿no? Volviendo dentro. El momento de máximo, digamos, de máxima recogida de todos esos, de todas esas formaciones y de todas esas fuerzas que están en ese entorno fue cuando Beiras llegó al BNG pues a los 18 diputados en el 97, luego volvió a empezar otra vez a partir de ahí esa descomposición hasta el 2009, ¿no? O incluso después, en las elecciones del 2012, y ahora vuelve otra vez ese momento de concentración, digamos, de ese voto y de esas fuerzas nacionalistas de izquierdas. ¿Cómo gestionar eso? No es nada sencillo, porque uno de los problemas que tiene es precisamente que no hay organización para eso. El BNG ha aguantado hasta ahora y ha pasado, como decía antes Antonio, esta travesía del desierto, porque se ha quedado, digamos, el núcleo de la organización, ¿no? Y se ha quedado, digamos, aquellos que guardaban los principios básicos, los principios fundamentales de ese nacionalismo o de ese nacionalismo tradicional gallego, ¿no? Por decirlo de algún modo. Si a partir de ahí la organización no se abre y no integra realmente todo lo que está alrededor, pues yo creo que va a pasar lo mismo que ha pasado hasta ahora, que vamos a volver otra vez a un momento de fragmentación del nacionalismo o del votante de izquierda nacionalista o del nacionalismo de izquierda, ¿no? Es decir, que vamos a estar en una situación de idas y venidas como un poco hasta ahora, ¿no? Bueno, yo que tengo un máster en la UPEGA, porque los conozco desde el punto de vista académico, pero también desde el punto de vista de la gestión política, voy a intentar explicar de una manera muy sencilla cuál es el problema de la UPEGA. La UPEGA es un partido pequeño, de cuadros, que lo que quiere es tener el control. Pero claro, cuando creces vas perdiendo el control. Conforme el BNG se va haciendo más grande, no te queda más remedio que ir cediendo control. Y eso es algo que la UPEGA no sabe gestionar. Fue lo que pasó en el 97, fue lo que pasó con Quintana. No creo que pase tanto con Ana Pontón, porque hay una gran diferencia. Ni Quintana ni Beiras eran de la UPEGA. Ana Pontón sí. O sea, es la primera vez que la UPEGA coloca a alguien de la UPEGA al frente de la organización haciendo ese discurso que le permite crecer. Entonces, hasta ahora, el crecimiento del BNG se ha acabado siempre convirtiendo en un problema para la UPEGA. ¿Por qué? Porque perdían el control de la organización. Al perder el control de la organización, intentan reforzar como sea ese control y ahí es donde empieza el centrifugado. La gente se empieza a ir. ¿Por qué? Porque vas a las asambleas y en las asambleas locales todo está controlado por... Entonces, la gente deja de asistir. Y empiezan, por así decirlo, no voy a decir purgas, pero sí, pues lo que, por ejemplo, los que estuvimos en el gobierno en el 2005 vivimos, ¿no? Que era el que prácticamente tenías que ir todo, y había como un checklist de cosas de que el buen nacionalista tenía que respetar, ¿no? Y te lo hacían prácticamente todas
todas las semanas, ¿no? Fijaros hasta qué punto, por ejemplo, la agrupación de Ferrol, que detectaron que se incorporaba muchísima gente, decidieron que para llegar a ser militante del BNG había que acreditar varios meses de actividad nacionalista. Ya me dirás tú cómo se acredita eso exactamente, ¿no? Entonces yo creo que ese es el conflicto al que se va a enfrentar una vez más la OPEGA, que es que para crecer tienes que ceder control. Pero claro, la OPEGA no está diseñada para ceder control. ¿Cuál es la gran diferencia en este momento? Que el líder es de la OPEGA. El candidato, el frontman, en este caso la frontwoman, ¿no? Sí es de la OPEGA. Cosa que no pasaba ni con Quintana ni con Beiras. Entonces, al problema de crecimiento y de pérdida de control se sumaba el problema de la enorme desconfianza de qué van a hacer estos con este liderazgo y qué van a hacer estos, tanto Beiras como Quintana, si permitamos, si se consolidan como líderes y como de un partido realmente de gobierno, ¿no? Hombre, intuyo que esa desconfianza con Ana Pontón no se va a producir, pero ya se sabe, los obsesos del control tienen siempre muchas dificultades para controlar su obsesión, ¿no? Yo creo que además hay una dificultad añadida, ¿no? Es cierto esto que dices, Antonio, de que es verdad. Ana Pontón es un miembro de la UPEGA, ¿no? Y en ese sentido es un liderazgo el suyo muy orgánico. Lo que pasa es que, bueno, es un liderazgo orgánico que ha conseguido salir, digamos, de esa zona y convertirse en un liderazgo electoral ahora mismo, ¿no? Para la construcción de, digamos, para agrandar la organización, para que crezca, para que sea más grande y para que funcione realmente como organización, en política además se necesitan estar de acuerdo en los principios. Y yo ahí es donde veo un poquito el problema. A lo mejor es posible construir organización volviendo a incorporar a muchos de los que se fueron, pero si no consiguen que la organización esté de acuerdo en los principios básicos que sustentan, digamos, la vida de la organización, ¿no? Y que hacen que la organización permanezca en el tiempo, ¿no? Pensando un poco en Michels, es decir, sobreviva a la propia organización, sin esa conexión política de los principios, es muy difícil llevar adelante cualquier estrategia electoral, muy difícil. Y ese es el reto que tiene ahora el BNG, como todos los partidos, por cierto, pero en concreto ahora el BNG. Bien, son las 20 y 23 minutos. Podríamos ya ir acabando, pero a mí me gustaría plantear una pregunta. Habéis insistido mucho en este papel del Partido Popular de Galicia, concretamente, como de un catch-all party que engloba pues todo también un sector nacionalista de alguna manera, ¿no? Entonces, visto desde Cataluña, a mí me gustaría plantear ¿qué concepción tiene de la lengua galega el Partido Popular? ¿Hay algún debate en las escuelas? ¿Es un planteamiento bilingüe el suyo? ¿Tiene alguna singularidad en relación a, por ejemplo, claramente en Cataluña o en Baleares, ¿no? El Partido Popular, muy hostil con determinadas concepciones de normalización lingüística. Bueno, podéis informar un poco sobre cómo se desarrolla en ese momento, ¿no? En Galicia la normalización lingüística y también en las escuelas. Bueno, sobre esto, el modelo de política lingüística de Fraga era un modelo literalmente calcado del modelo Pujol. O sea, la ley de normalización lingüística que aprueba el Partido Popular con el consenso de toda la Cámara, ¿eh? O sea, la ley de normalización lingüística de Fraga se aprueba por unanimidad en el Parlamento gallego. La vota incluso el BNG. Y el plan de normalización lingüística también. Y la filosofía es la de la inversión lingüística. O sea, es que la ley tiene artículos literalmente fusilados de la ley catalana, ¿no? ¿Por qué? Porque Fraga fue muy consciente de que para ampliar su mayoría, que en las primeras elecciones fue muy exigua,
fueron los 38 diputados clavados y por un puñado de votos, necesitaba crecer a ese espacio, ¿no? Entonces adoptó el gallego, promovió el gallego, defendió, lo incorporó al discurso, primero porque eso le permitía ganar ese espacio, segundo porque la mayor parte de sus votantes son galegofalantes. La inmensa mayoría, buena parte de sus votantes son galegofalantes y muchos de ellos solo galegofalantes. Es un conflicto que dentro del partido tiene algún sentido en el ámbito urbano, pero si te vas a Galicia rural sería un suicidio por parte del Partido Popular plantearlo, ¿no? Y de hecho yo creo que fue uno de los errores que Feijóo ha tenido que ir corrigiendo a lo largo de su mandato, ¿no? El excesivo énfasis que puso en la campaña de 2009 en el tema lingüístico, ¿no? Y pues su política lingüística es muy fácil de entender, es decir, formalmente es inversión lingüística y después lo que permite es un régimen donde la pública es bastante fiel a la ley, entre otras cosas porque en la educación pública el papel de los sindicatos y la presencia sindical es muy potente, especialmente el sindicato nacionalista, entonces son los propios profesores los que se encargan de que de que realmente se respete la ley, y en la educación concertada, que es la que le interesa a muchos votantes del PP, digamos que la inversión es más voluntaria, es todo mucho más discrecional y la administración no hace prácticamente ninguna tarea de control, ¿no? Con lo cual, simbólicamente, se tiene una política de inversión lingüística, pero pues en la vida real facilitas que los tuyos estén a gusto con esa. Que es lo que ha recuperado ahora Feijóo, eso que se ha sacado de la manta de la manga, ¿no? Del bilingüismo cordial. Lo que cordial es eso. Si no respetas la ley, tranquilo que no te va a pasar nada. Yo solo añadiría una cosa, que realmente la lengua no es un problema en Galicia. O sea, no hay conflicto por ese tema. En algún momento se pudo haber utilizado, incluso por parte a lo mejor del nacionalismo gallego, de hacer alguna reivindicación, pero es cierto que el PPDG ha desarrollado toda la normativa y todas las políticas lingüísticas desde Alianza Popular. O sea, no hay que olvidar que cuando todavía era Alianza Popular se creó la televisión de Galicia, es decir, se promovió la utilización del uso de la lengua, ¿no? A nivel institucional, nunca fue un problema realmente. Bien, pues bueno, muchas gracias. Yo creo que son ahora las 20 y 28 minutos, esto casi es como la televisión y no sé, pues tendríamos que ir acabando, no sin antes reiterar el agradecimiento a los ponentes, Nieves, Antón. Antón o Antonio, ¿cómo te tengo que llamar para hacerlo bien? Antón, vale. Antón. Pues gracias, Antón, también. Y bueno, gracias también a los presentes y bueno, personalmente deseo que pues nos podamos ver en alguna otra ocasión en estos temas académicos y mediáticos, ¿no? En los que estamos un poco todos metidos. Y nada, pues si no hay ninguna otra cuestión de tipo organizativo, no sé si el decano presidente del Colpis quiere decir algo para despedirse también. No, muchas gracias a los dos ponentes, ha sido muy interesante y realmente se agradece este tipo de análisis postelectoral basado en datos, basado en análisis real, en un momento donde la comunicación y los análisis en los medios de comunicación suelen ser más estratégicos y más calientes, ¿no? Y por lo tanto es, en fin, agradeceros mucho vuestras intervenciones. Pues sí, yo también personalmente agradezco mucho, ¿no? Personalmente e institucionalmente. Y nada, llegados a este punto, pues como se decía antiguamente, nos vamos a disolver. Pero, venga. no, pero en el sentido... Nos vamos a disolver con orden, no, faltaría más. Claro. Con lo cual, bueno... Pues, somos gente de orden. De orden, sí, sí. Como aquel que decía libertad, pero dentro de un orden, ¿eh? ¿No? Pues nada, muchas gracias y bueno, hasta la vista y que vaya todo muy bien.